para que ustedes puedan compartir. Bienvenidos a su segundo encuentro de asesoría de tesis en un programa de la Universidad Nuestro Pacto Internacional, un equipo de hombres y mujeres que han decidido decir sí y seguir preparándose para servir de mejor manera al reino aquí en la tierra. Este es nuestro segundo encuentro. Para mí siempre será un honor compartir conocimientos con ustedes. Así es que bienvenidos a esta segunda intervención. Y qué bueno que están conectados, qué bueno, decía la hermana, puso una hermana por el chat que pensaba que la clase era a las 8, que está desesperada, y eso me encanta, que estén desesperados. Me imagino tienen cuadernos por ahí, lápiz, bolígrafo para tomar las notas, porque hoy hay mucha información que vamos a estar compartiendo en este segundo encuentro de la asesoría de tesis. Y desde ya, antes de adentrarnos en lleno en lo que el contenido que hemos preparado para el día de hoy, quiero que levanten su manito ahí, la gente que ya tiene su tema, que escogió su tema dentro de la lista, que la universidad le facilitó, que le facilitó la mitad del camino, poniéndole temas. Vamos a ver, quiero ver las manos levantadas de todo el que ya tiene seleccionado el tema que va a trabajar. Muy bien. Dice Clara que sí, Ricky Patricio, Carolina, Alexandra, María, Yanili. A ver, ¿quién más? Que ya tengan Nilda Torres. su tema seleccionado. Levante la manito por ahí, por el chat, para yo verla. Que ya tienen su tema, porque el día de hoy le va a ser muy provechoso ya tener el tema seleccionado, porque, como dirían por ahí, ya su muñeco a partir de hoy va a empezar a tomar otra forma. Su monográfico usted lo va a ir encaminando a lo que sería lo que van a entregar finalmente ya cuando tengan su asesor y demás. Vamos a ver, me falta gente todavía que no ha seleccionado el tema. Muy bien, Giovanni levanta la mano, Magdalena también, Tainer, Tony, yo no sé poner la manita, pero sí escogí el tema, Nilda. excelente, Nilda. Vamos a ver, me falta Carmen, Carmen Ayala, Isis, Jefferson, Magalis, Mari, Odwin. Vamos a ver. ¿No tienen el tema? Bueno, debieron tenerlos todos para aprovechar la clase de hoy al máximo, ¿eh? No es que no se va a aprovechar. Paz de Dios, amada, ¿cómo está? Bien, muy bien usted. Por acá le habla Yanili Helves. Carmen Ayala, Mari Santos, Alexandra Estrada y mi persona vamos a trabajar juntos. Excelente. Bueno, pero igual podían levantar la manito, porque así yo, como no sé, los equipos están conformados, pero bien, ya tengo el tema muy bien. Excelente. Bien, tomando en consideración que la mayor parte de ustedes ya tiene su tema, ¿por qué traigo a relucir esto? Porque es importante que ya tengan el tema. Así, los aportes que vamos a ir dando, las pautas de cómo elaborar cada paso de su tesis, usted puede ir tomando notas claras de lo que es y lo que debe ser cada punto y cómo debe de ir redactándolo, ya que en el día de hoy vamos a estar hablando de todo el desglose del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Bien, este es el diseño o modelo estructural de la tesis. Esto es, en sentido general, cada universidad, como dicen por ahí, tiene su librito y su forma de trabajar, pero en sentido general, los trabajos de grado, los monográficos están compuestos de 4 capítulos. Algunas universidades utilizan 5, pero son la minoría. Y no me refiero únicamente a universidades de corte teológico, sino también a universidades que imparten otras carreras que no tienen nada que ver con teología. En su mayoría tienen 4 capítulos, rara vez tienen 5, normalmente en doctorado utilizan 5, pero
en sentido general es 4 capítulos. Y estos 4 capítulos lo vamos a ir desglosando, pero saber que está estructurado una parte protocolar, una parte expositiva y una parte complementaria. La parte protocolar está compuesta por la portada que la universidad le da, y ya a esta altura de juego ustedes saben cómo es la portada de la UMPI, porque han hecho toda una carrera con la UMPI. La portada, bien delicadita, con el título de su trabajo, los participantes, sustentantes, el logo de la universidad. Luego va el índice de contenido, ahí donde van a estar todos los temas y en qué página se va a encontrar, la dedicatoria y el agradecimiento. La parte protocolar no lleva numeración de páginas. No lleva. Ahora bien, la gente, como ustedes están formados en grupos de 4, 3, 4 personas, en la dedicatoria y los agradecimientos deben aparecer la cantidad de dedicatoria y cantidad de agradecimientos como persona tenga el grupo. Son 4 personas en el grupo, entonces va a tener 4 agradecimientos. Y al finalizar la hoja, en la parte de abajo, va a tener el nombre de quién, a quién pertenece ese agradecimiento. En el lado derecho, debajo, a quién pertenece el agradecimiento por las palabras de agradecimientos que están establecidas más arriba. Son 4 personas, 4 hojas de agradecimiento, 4 hojas de dedicatoria y el índice y la portada. Esta sección no va enumerada. En el caso que la universidad le pida que la enumere, entonces va enumerada con números romanos, en caso de, pero normalmente no se enumeran. Los números se empiezan a contar a partir de la introducción, que contiene el marco introductorio, introducción, para dar entrada al marco introductorio. Y entonces aquí comienza lo que es la parte expositiva, que va a tener capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Cada capítulo tiene un título que se escribe en una hoja en blanco antes de iniciarlo. Capítulo 1, que es el marco introductorio. Capítulo 2, marco teórico conceptual, porque es donde está la mayor cantidad de teorías, conceptos, posturas de diferentes autores, interpretación suya también, va aquí contenido. En el capítulo 3, que es el capítulo metodológico, marco metodológico, donde usted explica cuál método, cuál fue la forma de llegar a esa investigación, dígase, si utilizó muestra, qué cantidad de muestra usted utilizó, de qué iglesia, cuántos hermanos, cuántos pastores, método, marco metodológico. Y está el capítulo 4, que es el marco de presentación de resultados, capítulo de análisis o presentación de resultados. Y ya aquí usted va a hablar de, lo vamos a ver en detalle, de a qué llegó esa investigación, qué conclusión tuvo, qué recomendaciones usted da a la iglesia, al sector donde lo hizo, a los líderes de esa iglesia, a los laicos en general. Y está la parte complementaria, que está la bibliografía, dígase, momento, dígase los documentos que usted consultó para plasmar información en ese trabajo de grado.
cuáles documentos consultó. Si consultó libros, si consultó otras tesis, si esas tesis que usted consultó fueron nacionales, si la encontró en alguna página de internet. Entonces, la recomendación, primero las conclusiones y luego una recomendación por cada conclusión. Y está el cuadro de los anexos, que en el caso que su investigación sea de campo, ahí colocan gráficas, la encuesta o cuestionario que apliquen, fotografías de si usted aplicó un cuestionario, usted yendo a las iglesias, los hermanos llenándole ese cuestionario, en fin, anexos que van a sustentar el mapa geográfico, el área donde usted hizo esa investigación. El número de los capítulos de tesis, repito, va a variar dependiendo la universidad, pero en sentido general son 4 capítulos que se desarrollan en un trabajo de grado y la numeración empieza a partir de la introducción. La introducción es la página número 1. Y eso se hace en Word, se le dan todos los parámetros y demás. ¿Se entendió esta parte del diseño estructural de la tesis? ¿Sí? Sí. Excelente. Muy bien. ¿Qué diferencia para ustedes existe entre la introducción y el marco introductorio? Parecieran familia, quizá primos, no muy lejanos, pero, o hermanos. ¿Qué diferencia entienden ustedes puede existir entre una introducción y un marco introductorio? ¿O qué es una introducción? Para ustedes, ¿qué es una introducción? Normalmente, vamos a introducir el hermanito que tiene una palabra. Amén. Y adelante. Amén. Adelante, Ricky. Ricky Patricio por acá. Amén. Sí. Empezamos primero con monográfico, luego pasamos a la materia de metodología y de la investigación teológica, y la parte que usted está preguntando ahora es sí, un momentito. Un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación. Vamos a ayudarlo. La Se me introducción fue. es la parte que... No hay problema. La Introducción. ajá. Voy. Es un trabajo de investigación monográfico, introducción del primer capítulo, sesión presenta tema, contexto, propósitos del estudio. De una versión general del trabajo debe captar atención del lector. El marco introductorio, por otro lado, es un término que utiliza a veces para describir la parte inicial de un trabajo que establece el contexto y la base teológica para el estudio. Puede incluir la introducción, el planteamiento, el problema, la justificación, el objetivo. Resumen. Introducción presenta el tema a propósito del estudio. Marco introductorio establece el contexto y la base teórica para el estudio. Puede incluir la introducción en elementos. Muy bien. Como dice... Amén. Dios le bendiga mucho. Amén. La introducción... Ricky Patricio, siervo de Espíritu. Amén. La introducción presenta el tema general de la investigación. Ya a este nivel, la introducción no es decir, en este trabajo de introducción, en este trabajo vamos a presentar tal tema. No. Es empezar a hablar del tema que usted va a trabajar más adelante y que va a desarrollar. Explicar el propósito
de su trabajo, la relevancia que tiene ese tema que usted está estudiando, la importancia de estudiarlo. Incluye los objetivos general, en los específicos, pero no que se vea de qué objetivo, no. Ir concatenándolo, ir entrelazando las ideas del tema que usted está trabajando. En los objetivos, dando una breve descripción de los argumentos, de la estructura completa del documento. Aunque la introducción está al principio, la introducción se elabora luego que ya usted ha buscado información de su trabajo, del tema. Recuerdan que la semana pasada les mencioné que si tenían computadora sería bueno que abriesen una carpeta con las informaciones que iban a ir buscando y colocándola ahí, la que leían, ¿verdad? De algún libro, alguna página. ¿Recuerdan esa parte que se la mencioné? María Sí, levanta la profe. mano. Sí, Perfecto. profe. Justamente por eso. Porque la introducción, aunque es la primera hoja con contenido del trabajo, se realiza después que usted tiene una idea clara de lo que usted va a trabajar. Y se recomienda hasta que se haga de último, pero como hay que hacerla muchas veces delante, usted lo pone y en el camino la va reorganizando y le puede ir ahondando más información, poniéndole un poco más, modificando, estructurándola de mejor manera. Y hay un párrafo que entonces usted puede decir, en este estudio lo que busco es analizar, si el tema fuera sobre los salmos, analizar la influencia de los salmos en la espiritualidad comunitaria contemporánea. ¿Qué usted busca con ese estudio? En la introducción se debe plasmar eso. Para un grado de licenciatura, mínimo 2 páginas de introducción. No de copiar y pegar, no. Porque el capítulo 1 no lleva copia y pega, porque son ideas suyas, problemas que usted vio, tema que usted va a investigar, importancia que usted entiende que tiene su tema, aportes que usted va a dar a la comunidad cristiana, comunidad de creyentes, al momento de estudiar ese tema. Así se hace la introducción. Entonces, ya el marco introductorio contiene la introducción y aparte contiene otras cosas, como el marco contextual, la problemática, la justificación. O sea, es más amplio porque presenta más el contexto, va a introducir totalmente al lector en el trasfondo histórico de ese tema, sea social, cultural, en el caso de ustedes, tema teológico. Va a preparar marco introductorio, todo un conglomerado de temas que se van a hablar ahí, para que preparando el terreno para el marco teórico, que es el capítulo 2, donde se van a desarrollar, valga la redundancia, todas las teorías, donde usted va a tocar autores que trabajan el mismo que usted, temas que se entrelazan con el suyo, aunque no directamente, pero que tienen una parte del suyo. Y entonces en el marco introductorio contiene todo el capítulo 1. La introducción me adentra al estudio del tema que voy a estar desarrollando. En el marco introductorio, sentido general, lleva 10 pasos. La introducción, el tema tuyo, tema, sin la delimitación, solo el tema. Luego la delimitación, o sea, el tema con la delimitación temática, el planteamiento del problema, que lo vamos a desglosar, cómo se realiza, las preguntas de investigación, cómo yo le voy a dar respuesta a ese planteamiento, cuáles son esas preguntas que me van a llevar a mí a dar aportes a los creyentes con ese tema que voy a estar desarrollando. La justificación de la investigación, importancia de esa investigación, qué relevancia tiene. Bueno, profe, que realmente ese tema yo lo escogí porque dentro de la
lista que mandaron fue el que me pareció. Ah, pues si a usted le pareció, usted va a analizar cuál es la importancia, por qué le pareció ese mejor que los demás y cómo va a aportar a los creyentes. La formulación del problema, una cosa es el planteamiento del problema y otra es la formulación del problema. Bien, lo vamos a desglosar. Los objetivos general y específico, los específicos que se desprenden del general y que existen verbos claves, tanto para el objetivo general como para los objetivos específicos. La hipótesis, en caso que lleve, no todos los monográficos, no todos los trabajos de grado llevan hipótesis, pero en caso que lo lleve el de ustedes, hacer la hipótesis, las variables e indicadores. La hipótesis es plantearme el tema de manera dudosa, que no sé si sí o si no, puede ser, porque es lo que usted va a hacer durante el desarrollo del trabajo, dar como el resultado de si era verdad o si era falso lo que usted se había planteado en relación a su tema. Y está finalmente lo que es la delimitación, pero ya con la delimitación del lugar geográfico donde van a hacer su investigación, qué le queda al norte, qué le queda al sur. Por eso hay dos delimitaciones. Una es temática del tema y la otra es de geográfico, del lugar donde se va a hacer la investigación, aunque sea una iglesia. Bien, la introducción es para un trabajo monográfico, para un ensayo, para una investigación. La importancia es poder familiarizar al lector con lo que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque no puede un lector iniciar viendo teorías si no sabe de qué se tratan. ¿Por qué tomaron esas teorías? ¿Por qué están esos autores? Entonces, la introducción va a familiarizar al lector con el tema, el contexto, y va a ir relatando lo que será expuesto en sentido de miniatura en la introducción, sintetizado, muy breve, como para despertar el gusto, el deseo del lector de continuar hojeando y leyendo ese monográfico. Y ustedes van a hacer un trabajo como profesionales, ¿verdad? Que el que tope, el que tenga la oportunidad de tener ese monográfico en sus manos, tenga que decir verdaderamente una licenciada, un licenciado en teología que conoce los conceptos, que investigó los tecnicismos para poder plasmar. La introducción es la parte principal de su trabajo. Si la introducción está mal elaborada, hay problema. ¿Por qué? Porque en la introducción usted va a detallar parte del problema, parte de los objetivos, parte de la importancia. Va a dar una idea compactada de lo que se va a ver más adelante, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 3 de la metodología. La introducción va a servir de guía para motivar al lector a que pueda decir, déjame ver de qué que se trata este tema. Déjame ver de qué será lo que van a hacer en este tema, de qué será que va a hablar María, de qué va a hablar Ricky Patricio. En esta sección inicial del texto, en la que usted va a contextualizar y le va a brindar al lector la información principal que va a identificar el tema. Adelante, Joanny. Profe, discúlpeme, pero ¿Sí? yo solamente logré tomar 9, escribir o anotar 9 punto de la introducción. Mírelo ahí, a ver, ¿cuál es que le falta? Verifique, a ver, ¿cuál le faltó? Bueno, primer punto, eso es del marco introductorio, ¿verdad que sí? Sí, señor. Entonces, tengo introducción, ¿verdad? Sí, Delimitación del tema. le faltó el tema. Ok.
O sea, Y introducción, tema, delimitación del tema, planteamiento del problema, preguntas de investigación para aportar, justificación y relevancia o importancia, formulación del problema, objetivo general y específico, hipótesis en caso que lo lleve o planteamiento del tema de manera dudosa y delimitación geográfica. Entonces lo que me falta es, después de la introducción, el tema. el tema, que va sin delimitación, su tema solo. Ok, Y en la ok. delimitación, entonces va el tema aclarando en qué iglesia, en qué ciudad, en qué sector, en qué año, en qué tiempo. Ya, Muy ok, bien, gracias. siempre. Tengo una pregunta, Adelante. pastora. ¿Por qué el tema va de segundo y no va de... A que me dé la duda. Lo que pasa es que el tema usted lo plantea en la portada. La portada lleva el tema. Oh, porque veo que hice introducción y después tema. Claro. Para mí entiendo que debería ser tema y después introducción. Pero por eso es que yo pregunto. No, el tema lo pone después de la introducción porque recuerde que en la parte protocolar, en la portada, usted ya tiene el tema Ok, escrito. está Entonces ahí bien. empieza a desarrollar. Ok. Sí, bien. Eh, ¿Cómo hacer una introducción? Aquí la cosa se está poniendo más interesante, porque, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Toda introducción comienza con una hipótesis, a raíz de, en consecuencia de, y entonces lo va desarrollando durante todo el ensayo. La introducción debe ser clara, con un lenguaje profesional, pero clara, mostrando que usted sabe de qué usted va a hablar. Que si usted va a hablar de los factores que provocan la rotación de miembros en la iglesia evangélica local durante tal periodo o en tal iglesia, en la introducción usted tiene que dejar claro que ese estudio va a analizar las principales causas por lo que los hermanos se mueven de iglesia, por qué se cambian, o sea, por qué hay esa rotación, qué determina eso, cuáles son las causas por las que los hermanos se cambian, si existe un rango de edad para cambiarse. Bien, entonces tiene que ser clara tu introducción, no puede dejar nada ambiguo. Bueno, más o menos yo como que creo, ¿no? Tal cosa, la poca claridad de la doctrina, por decir un ejemplo, es una causa por la que los hermanos de la iglesia Catalina Mora tienden a migrar hacia otras iglesias. También se pueden descarriar, ¿eh? Porque la parte de que la derrotación de los hermanos, hay muchas causas por las que los hermanos rotan, se salen, se descarrían, se cambian de iglesia, pero se cambian de iglesia porque se mudan en ocasiones. Entonces la introducción tiene que ser clara, precisa. Hablar de la introducción es clarito, plasmar las ideas que usted quiere, mostrar dominio de ese tema. Por eso es importante que vayan recopilando información, poner al lector en el contexto para que sepa por qué importa hablar de ese tema en cuestión, definir términos básicos, hacer un repaso de la historia, utilizar un lenguaje académico. Que yo sea clara no quiere decir que hable de una manera coloquial. No, yo puedo hablar claro con un lenguaje académico, un lenguaje especializado en el tema que estoy tratando, un lenguaje que toque a los eruditos y a aquellos que no son tan eruditos de la palabra. Ahora, ¿qué no debo hacer en la introducción? Poner a hablar de las conclusiones, porque usted no ha investigado nada todavía, usted va a investigar. En la introducción no me puede decir, y acorde a esta investigación, llegaremos a las conclusiones de que realmente los hermanos se mueven de las iglesias. No, usted no puede llegar a ninguna conclusión porque usted está introduciendo.
Usted no puede llegar a conclusiones. Entendemos que lo recomendable es que los pastores armen un equipo de trabajo que dé seguimiento. No, usted no puede recomendar nada porque usted todavía no ha dado contexto, argumento, investigación para decir que usted cree que ya es porque falta un equipo de trabajo y que usted recomienda. Usted no recomienda nada en la introducción. Las conclusiones se dejan para el capítulo 4. No mencione propuestas de soluciones porque todavía usted se puede topar con otra cosa dentro de su investigación. Porque si ya usted en la introducción me dice a qué conclusión va a llegar, ya yo no hay quien me haga leer el contexto. Porque ya usted me dijo que va a llegar. Llegaremos a la conclusión, arribando a la parte final, todavía. ¿Quedó clara la parte de la introducción? Déjenme ver, yo creo que tengo mi... Vamos a ver, yo tengo por aquí una parte. ¿Se ve el Word? ¿Se ve una pantalla mía como Word que yo estoy presentando? Sí, profe. Sí. Amén. Muy Sí, bien, sí, sí. muy bien. Miren, esto es solamente para que vean un ejemplo. Esta es parte, bueno, esta es mi tesis de maestría de investigación científica. Como yo soy mercadóloga, Perdón, No se perdón. ve eso, Ella no, dice que se eso no ve, se pero es la ve. PPT que tenemos. El Word no se está viendo, maestra. ok, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ver. Ahí se ve. Está en eso, vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Esta es la tesis que yo entregué en la maestría de metodología de investigación científica. Eso es un aspecto introductorio, lo mismo que marco introductorio, lo mismo. Este es de la UAS. Fíjense que lleva prácticamente la misma estructura que yo le digo. El índice, mira, aquí está la portada, aquí está mi tema que yo trabajé en ese momento, que era el comportamiento de los consumidores del comercio electrónico post pandemia. Hasta ahí es mi tema. Ahora, la delimitación de mi tema es la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la República Dominicana, en marzo, de febrero a marzo del 2024, a febrero del 2025, un año de investigación. Mi tema es comportamiento del consumidor del comercio electrónico post pandemia. Hasta ahí es el tema. Ya la parte de la facultad y demás, hasta marzo 2024, febrero 2025, que fue el tiempo que yo duré investigando el tema, un año y algo, un año y 2 meses, más o menos, es la delimitación de mi tema. ¿A dónde quién que lo voy a hacer? Entonces, fíjense en mi introducción. Mire, aquí está el índice, la dedicatoria. Mire que le dije que no lleva número y en caso de llevar número es número romano, lo que era dedicatoria, agradecimiento. En el caso de maestría lleva un resumen o abstract y por eso ven que dice aquí, este es el marco introductorio. Fíjense que este no tiene tantos pasos porque va a depender la universidad. Pero vamos a la introducción que quiero que vean algo aquí. Este es el resumen. Aspecto introductorio. Introducción. Oiga cómo empiezo. La adquisición de bienes y servicios a través del comercio electrónico ha experimentado un aumento significativo en la República Dominicana durante el periodo 2021-2022, especialmente tras el impacto del COVID-19. O sea, yo no estoy diciendo, ahora vamos a hablar de esto, estoy hablando del tema ya. Y luego sigo hablando, la pandemia ha servido como catalizador y voy hablando de la pandemia porque mi tema es en torno a la pandemia. Tomo un párrafo para hablar de la pandemia, presento un argumento de una ley que existe de comercio electrónico, hablo de los antecedentes y referentes contextuales del tema que estoy trabajando, sigo avanzando, entonces pongo la justificación, la importancia. Esta investigación es importante porque proporcionará informaciones sobre el rápido cambio de los patrones de consumo electrónico y las implicaciones. ¿Por qué es importante? Un párrafo. Porque dentro de la tesis yo me voy a explayar diciendo la importancia de esa investigación. Pero en la introducción le estoy diciendo al lector, mira, esta investigación es importante
porque va a propiciar información sobre el rápido cambio de los patrones de consumo electrónico. Y voy a hacer, a través de un análisis sistemático, voy a contribuir al entendimiento de la nueva realidad. Sigo hablando de los alcances de la investigación, hasta dónde voy a llegar mi metodología, hasta dónde yo voy a llegar para aportar el propósito general u objetivo general. Míralo aquí, en este párrafo. Y finalmente, le voy diciendo, bueno, sigo hablándole, le voy dando narrativa de cómo yo voy a presentar, y hay un párrafo que dice, finalmente la investigación estuvo sujeta a sesgo, o sea, hubo problemas, ya está terminada, pero si lo hubiese estado haciendo en el momento, digo, es posible que hayan sesgo de la investigación por los años que han pasado. Y hay un párrafo final, el presente trabajo, mire donde yo digo el presente trabajo, el último párrafo de la introducción, y no para decir, sino para darle la estructura completa. El presente trabajo de tesis plantea 5 capítulos. El capítulo 1 vamos a ver esto, en el capítulo 2 vamos a ver el marco teórico, en el capítulo 3, y su introducción debe concluir con un capítulo, con un párrafo así, que diga textualmente, en este trabajo el capítulo 1 es el marco introductorio, seguido de un capítulo 2 que sería el marco teórico, subsiguiente del capítulo 3 hasta que plantee finalmente el capítulo 5 que establece conclusión y recomendaciones. Este párrafo es sine qua non en su introducción, final para cerrar su introducción. Fíjese que yo hablé de todo lo que van a ver en el camino de la tesis, del propósito, de los objetivos, de la justificación, del planteamiento del problema, un párrafo del problema que yo creo que había, porque yo creo que había un problema, que la gente empezó a comprar y a consumir, pero había gente que no quería consumir porque tenía miedo que se le llevaran los chelitos. ¿Me di a entender en relación a la introducción? ¿Quedó claro la introducción? Hablen ahora. María dice que sí, excelente. Excelente, muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Vayan gritando en el camino cualquier cosa y nos vamos deteniendo. El proceso de delimitar el tema, primero va la introducción y luego el tema. En el tema no hay que abundarle mucho porque ustedes, cada uno tiene su tema. Usted tiene que saber, por ejemplo, Joanny, ¿cuál es su tema? Joanny Acevedo. Sí, estoy aquí, profe. Nuestro tema es, Ajá. déjeme un momentico para leerlo tal cual, la influencia de las ideologías de género en la cosmovisión y permanencia de jóvenes cristianos en la iglesia local. Ok, ¿y de qué usted cree que usted va a hablar? Más o menos. Bueno, de la influencia, o sea, de las ideologías de género, primeramente, porque tengo que todo enfocar en eso para hablar entonces cómo está influenciando en la cosmovisión y permanencia de jóvenes cristianos en la iglesia donde yo me congrego. Ajá. Ajá. Pero, ¿qué usted va a analizar? Usted va a analizar, usted va a determinar algo ahí. Imagínese, profesora, tomando en cuenta todos los puntos que usted está dándonos, pues claro que sí, porque ahí yo voy a tomar en cuenta la delimitación del tema, el planteamiento del problema y todo eso para entonces yo poder llegar a una conclusión, porque, por ejemplo, el proceso de delimitar el tema, que comprende el alcance geográfico, el alcance de la población, el alcance teórico y el alcance práctico de ese tema, que es lo que significa cómo está influenciando y la permanencia de los jóvenes cristianos en la iglesia, la diversidad de las ideologías de género. Ok. O sea, como De ahora le enseñan a los jóvenes que usted puede ser lo que usted quiera y que tiene que aceptar a todos como son, porque Dios nos acepta a todos tal cual somos. Y hay muchos jóvenes que están tambaleando en su identidad como creyentes, porque como ahora todo es nada,
Ok, algo que quería preguntarle, pero entiendo de que pudiera ser más adelante que esté tratando ese punto. Por ejemplo, dentro de las ideologías, porque dice influencia de las ideologías de género, que cuando decimos eso nos enfocamos en lo que es el homosexualismo y en lo que es el lesbianismo, pero está la igualdad a la par de lo que es el hombre y la mujer que ha influenciado en mucha violencia. O sea, hay mucha tela que cortar en eso que tiene que ver con las ideologías de género. Para poder nosotros desarrollar ese punto y llegar hasta los jóvenes de la iglesia, tenemos que conceptualizar cada una de las partes, yo diría desglosar cada una de las partes, los conceptos del tema, para poder tener una idea clara de lo que queremos entonces trabajar, en la investigación que vamos a hacer y los aportes, los resultados que queremos alcanzar también. En el capítulo 2 hay un tema que es conceptualización, donde usted desglosa su tema. Por ejemplo, influencia. ¿Qué es la influencia? ¿Qué significa ideología? ¿Qué significa género? Y va dando definiciones y conceptos del tema. Asimismo tiene un tema, conceptualizaciones. Vamos a ver qué nos dice María. María tiene su manito levantada, adelante. Sí, estoy por aquí. Realmente nosotros vamos a trabajar el monográfico, mi esposo y yo. Y nosotros hemos elegido un tema ¿Cuál? dentro del cual la universidad envió. Y según lo que está ahí, lo que usted está preguntando, yo le voy a dar la respuesta y yo quiero que usted me diga si es correcto. Mi ¿Cuál es el tema tema, suyo? ahí voy, mi tema es implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial generativa en la preparación de sermones y materiales de enseñanza. ¿Qué? Ese es mi Ah, bueno, tema. bueno ese. Eh, me- duramos un tiempecito ahí. Usted sabe que tenemos varios, pero eso me encanta, realmente me encanta, me llama mucho la atención por lo que hay en la actualidad. Y ahora, lo que usted tiene ahí, la delimitación de mi tema es, vamos a ver, si es correcto. ¿Dónde está ubicada geográficamente? Bueno, en República Dominicana. Específicamente, abarca muchas provincias, pero está en la República Dominicana. La población a quien va dirigida, a pastores específicamente, líderes y pastores. Alcance teórico, que ¿cuáles teorías van a tratar? Bueno, uno de los temas en la actualidad es eh, cómo se está manejando el uso de la inteligencia artificial en las iglesias o los pastores y los líderes. Porque ahora mismo está la modalidad de que tú das un clic y te preparan un sermón. Tú das un clic y te dan un devocional. Tú das un clic y te dan una prédica, te da todo. Lo que no te dan unción. ¿Me entendió? Entonces ahí es que nosotros queremos ver qué tanta apertura se le está dando y qué tanto rechazo hay, porque sabemos que hay muchos pastores que no usan la tecnología, pero ahora mismo la gran parte está usando la tecnología, pero ¿qué estamos sustituyendo? ¿Qué concepto tenemos en base a eso? Y ahí es que nosotros más o menos estamos, lo Ok. que es el marco teórico y queremos. La parte de su delimitación debe ir, por ejemplo, en los pastores de San Juan. No, ahora voy. Es exactamente en los pastores del Concilio de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, IPJ. O sea, Perfecto. yo lo delimité en base a un concilio. Perfecto, pero lo escribe así mismo. En Sí, el no, está capítulo escrito de la así, delimitación usted completito. lo va a plasmar, correcto. Pero vamos Ok. bien, ¿verdad? Más o Sí. menos esa es la idea. O sea, ¿en qué Pero consiste? Ahora, en el periodo, ¿En qué? nosotros elegimos un periodo que lo Ujú. elegimos por año, que es 2024 al 2025. Al 2025. Entonces, en ese concilio, ya usted Ujú. sabe que si su investigación va a ser de campo, usted tiene que acercarse, así sea por una llamada, por una... Sí, correcto, es base de como, campo y entrevistas y cuestionarios realmente. claro, porque usted va a Nosotros, analizar que a sí, medida es que la así. tecnología avanza, ¿verdad? Entonces, muchas ¿Cómo estamos congregaciones, avanzando en las iglesias? Así es. algunas iglesias, junto con la tecnología,
van avanzando de manera jocosa como el cangrejo, porque quieren que Copilot, ChatGPT, Yeah. Géminis Sí, o sí, la sí, IA sí. que sea, le prepare el bosquejo para predicar y luego quieren una presencia del Espíritu Santo en medio de la prédica. No, y realmente por eso elegimos la IA generativa, que es la Correcto. que te genera los sermones, porque como sabemos hay muchas IAs, médicas, informáticas, Que son importantes de y han todo. aportado grandes avances. Claro, claro que sí. Claro que Nosotros sí. queremos O abarcar sea, ese tema, entonces que es es sumamente más importante. ver cómo una máquina puede interpretar, ¿verdad? Ujú, Un ujú. mensaje bíblico, Exacto. porque la IA te trata el ¿Y cómo contexto. está la ética en nuestros ¿Y pastores? cómo Ojo está con la esto. ética de tú remeniarte con un mensaje que sacaste de Ey, ChatGPT? exactamente. Va bien. Esa es la línea. Y asimismo, la delimitación tiene que ser, en el caso de usted, lo va a hacer de un concilio, de ese Ujú, concilio. Ay, que exacto. este pastor es amigo mío, aunque no es de este concilio, déjame mandarle la encuesta. No se la mande porque no es de ese concilio. Yeah, yeah. Entonces, usted va a estar incurriendo en corrupción porque usted está mandando a un pastor que no sabe de qué está participando a que llene algo que no le va a arrojar un buen resultado a quien va a leer y a usted misma, porque no lo está Claro. haciendo con el pastor. Muy bien, lo pueden hacer en la delimitación de un concilio, de una iglesia, de las damas, pero plasmarlo de que en ese lugar o a esas personas que usted va a hacer eso. Y Profe. hay que ver ya en la población y muestra cuántos pastores pertenecen a ese concilio y de esos cuántos usted va a utilizar. Porque si son 100, entonces usted con una fórmula que hay para determinar la muestra, dice, bueno, de estos 100 yo tengo que encuestar 15, porque 15 representan el tanto por ciento de la población y me va a permitir a mí identificar lo que ando buscando en esta investigación. Excelente, gracias. Bien. Seguimos. Entonces, este es el Magdeline, tiene la mano levantada. Profe, yo quería contarle algo. Dígame breve. ¿Sí? Nosotros tenemos tres alcances geográficos porque Sainz está en un territorio, en un lugar. No está, Carolina en otro y yo estoy aquí. Entonces Entonces ustedes nosotros los tres van a orar entre los tres, toman un ayuno o un matutino para que Dios le diga en cuál de los tres, porque en los tres lugares no puede ser. Tiene que ser en un solo. pero El que habla de esté la en ese iglesia local. lugar va a ir un chin más forzado que los otros dos, porque tiene que hacerlo en ese solo lugar. Porque no pueden investigar 5 pastores de Estados Unidos, 5 pastores de Guachupita y 5 pastores de San Juan. Y no pudiera ser, profe, que ver cómo influye en cada lugar la ideología de género en la iglesia que está cada uno, porque va la influencia de la ideología en cada uno. Yo entiendo de Serían que, 3 o sea, investigaciones, entonces. Serían 3 porque investigaciones, porque pertenecen al mismo concilio, las 3 iglesias. Sainz y yo sí. Ve, entonces la otra persona no. Entonces ya tienen 2 investigaciones diferentes. Yo puedo investigar la ideología de género en el concilio de Asamblea de Iglesia Cristiana y va a ser diferente a la ideología y la influencia en el concilio Asamblea de Dios. Va a ser Pero diferente. se le pudiera dar un enfoque para ver Dentro, cómo es la diferencia entre uno y otro, la influencia. del contexto del capítulo 2, ahí usted puede tomar un acápite para dar ese aporte o para hacer una comparación, pero en el tema no puede dejármelo abierto para los 2 lugares. Tiene que ser para un solo lugar, aunque dentro del marco teórico, como va a presentar teorías, postulados, opiniones, abrir un 2.5 por poner, donde usted haga una comparación de ese mismo tema con la iglesia de Estados Unidos, la juventud de Estados Unidos, de qué iglesia, de qué lugar geográfico en Estados Unidos, porque no es de Estados Unidos entero. Saben está. Claro, es la iglesia local de la persona. Entonces, dentro del capítulo 2, abrir un acápite, 2 puntos y pico, para hablar de esa iglesia. Pero en el tema suyo tienen que delimitarlo para una sola área, o para el concilio de Asamblea de Dios, o para el concilio de Sainz, o para el concilio de la otra persona, o la iglesia de usted, o la iglesia de Sainz, pero no lo pueden hacer para las 2 iglesias.
porque mire, eso es grandísimo que no le daría el tiempo. Porque tendrían que hacer todo lo que hagan para un lado, hacerlo para el otro lado también. Todo. Bueno, es un tema entonces. Es un tema. Tenemos, Es un tema. tenemos entonces que juntarnos y más o menos que darle la idea. Amados, hablen, por favor. Te hacen una reunión y dice, ¿en cuál iglesia la vamos a hacer? En la de Sainz. Ok, ya Sainz sabe que su responsabilidad va a ser que al momento de hacer la investigación, él va a tener que aplicarlo allá y enviarle la información a ustedes para que puedan tabular y hacer las gráficas. Porque no pueden poner a una gente de aquí a llenar la encuesta de una investigación de allá, ni viceversa. Si la investigación es de Santo Domingo, no puedo poner a 5 hermanos míos de mi alma del Concilio de Estados Unidos, porque la mentalidad de los hermanos de Estados Unidos es totalmente diferente a la mentalidad de los de Santo Domingo. Señores, por aquí en Santo Domingo tenemos mentalidad diferente de concilio a concilio. Dentro de un mismo concilio, dos iglesias piensan diferente. Por eso mismo entendemos que la influencia se vería, yo diría que sería un más trabajo, pero realmente ver, mostrar, enfocarnos en cómo se maneja esta influencia de ideología de género en las distintas iglesias, aún siendo de Congreso, del mismo concilio, porque por ejemplo, San es de ICRA, yo soy de ICRA, pero él está en Estados Unidos. ¿Cómo se manejan los jóvenes ante esta influencia de ideología de género? ¿Cómo lo manejan? Pero está ¿Cómo bien. lo manejan? Lo que pasa es que Entonces, no lo pueden poner en el tema, no lo pueden delimitar Estados Unidos y República Dominicana. Perdón que interrumpa, pero es completamente diferente porque en nuestros países es más mente cerrado, más conservador. más conservador. Aquí prácticamente a uno ya casi que se le hace una normalidad porque lo ve tan Diario. abiertamente, a diario. Entonces ustedes tienen que saber muy bien lo que van a hacer y tener un balance porque se pueden llevar una gran sorpresa. Entonces, Y una entonces la observación, delimitación disculpe, tiene que maestra, enfocarse. una observación a Johanny, corríjame si estoy equivocada. Johanny, hay algo importante y es que Sain es de ICRA dominicana, pero Sain no se congrega en Estados Unidos en una iglesia de ICRA. Ojo con esto. O sea que por más que tú quieras unificar y arrojar resultados, van a ser resultados, aparte de que muy amplios, porque son dos iglesias diferentes, tú vas a tener que hacer dos monográficos, uno por una iglesia y uno para otra, Exacto, prácticamente. totalmente. Por eso yo le decía la semana pasada que pueden escoger los mismos temas, porque lo van a hacer en lugares diferentes, en grupos de personas diferentes, y ya eso le va a arrojar cosas diferentes. Bueno, es un tema, profe, pero eso lo hablamos el lunes pasado y le dimos para allá porque entendíamos, lo hablamos desde el lunes, eso lo dijimos. Pero Pues, desde el lunes, desde el lunes, ahí está la grabación, yo estoy diciendo que la delimitación se enfoca en un concilio, en una iglesia, en un lugar geográfico. Creo que le puse la semana pasada de ejemplo mi misma monográfico que lo hice en República Dominicana, en Santo Domingo, en la UAS, en la Facultad de Economía. Fíjese que yo no lo Pues dije parece que en la no se UAS. entendió, profe, parece que no se entendió porque nosotros fuimos los primeros que creamos el grupo y lo hablamos. Y de hecho, cuando mencionamos las personas que integraban el grupo, no se comentó nada. De nosotros nos hemos pasado esta semana investigando y averiguando. Entonces, No, pero eso está excelente. Eso está excelente, que sigan investigando, porque en el marco teórico, que es el capítulo 2, ustedes van a necesitar mucha información. Ese es el cuerpo de la tesis, el capítulo 2. Entonces ya ahora tenemos que romper el grupo, porque si no se puede, no lo vamos a poder hacer. Sí se puede, Sí. lo que tienen es que enfocarse, mis amados. Ay, perdón. Se puede. Yo creo, No se perdón por la compliquen por eso. interrupción. Perdón por la interrupción, maestra, pero yo que escuché muy bien que usted dijo que Ujú. iban a tener que elegir una iglesia, o la de Correcto. Estados Unidos o la de O la Santo de aquí. Domingo. Correcto. Así fue que usted dijo, claro. Correcto, ahí está la grabación, iba a decir la investigación. La grabación, tienen que escoger un solo. Un solo. Y mire, ustedes tienen un privilegio de trabajar en grupo. Aprovechen ese privilegio porque en los máster no le permiten a uno trabajar en grupo. Así usted tenga, yo duré 1 año y 2 meses haciendo mi investigación de maestría, sola. Porque ustedes saben que yo no me dedico nada más a investigar, yo trabajo, yo tengo una familia, yo tengo un ministerio,
yo salgo a predicar, a la conferencia y todo eso es tiempo, más el tiempo que tenía que dedicar a la investigación, a reunirme con la asesora, a quitar, a eliminar, a crear. Y ustedes tienen la ventaja de que están en grupo. En equipo la cosa siempre se hace más fácil. Pero tienen que escoger un solo lugar, no pueden hacerlo en los dos lados, porque no le va del tiempo para investigar todo eso de ambos lados, porque tienen que plantearse dos problemas. Tienen que decir por qué es importante estudiar eso en Estados Unidos y por qué es importante estudiarlo en Santo Domingo. ¿Entiendes? O sea, tienen que escoger un solo lugar. Bien, el tema, como le mencioné, ustedes lo escogieron del listado que le suplió la universidad y eso se plasma tal cual en su tesis, eso no tiene tutía, eso no tiene variación. El tema que le dio la universidad y usted escogió, ese usted lo pone en una hoja escrito ahí con el tipo de letra que le dio la universidad y listo. No escribe más nada. Yo tengo una preguntita con relación a eso. Sí, adelante. El tema que nos dio, que pusimos, nosotros lo escogimos de los temas que puso la universidad, Ok. que era influencia del desgaste emocional del liderazgo pastoral en la estabilidad congregacional de la iglesia cristiana. Nosotros pensamos que es muy extenso y lo queremos delimitar. Una de las cosas que Influencia, pensamos, repítame el tema, influencia. influencia del desgaste emocional del liderazgo pastoral en la estabilidad congregacional de la iglesia. Nosotros pusimos de la iglesia cristiana porque hay Ajá, muchas pero iglesias. ¿la iglesia cristiana de dónde? Entonces queremos, eso es lo que no lo dice aquí, pero nosotros queremos delimitarlo de hacerlos en Indiana y durante un periodo del 2020 al 2025. En Eso esa podría iglesia ser, de Indiana, ¿es de un concilio? ¿Pertenece a algún concilio esa iglesia? pero no en la iglesia de nosotros, sino hacerlos en una forma general de las iglesias en Indiana. ¿Están Lo que reguladas las está. iglesias de Indiana por concilio, por Sí, circuito? están reguladas por concilios. Hay concilios de, vamos ver, no me he investigado mucho, pero sí hay Bien. asambleas de Entonces, Ok, Dios, hay asambleas de Dios, hay concilio hay varios la casa de concilios. Dios, hay, Ujú. ¿cómo se llama? Pentecostal, hay, Pe- ¿cómo se llama? Ese es Jesús, concilio sí, hay muchos concilios. ok. concilio de las iglesias de Dios. Entonces, su delimitación, ustedes van a poner la influencia, su tema, y van a poner en qué concilio lo van a hacer. En Ok, Asamblea de Dios, en iglesia, ¿en qué? ¿En cuál concilio? Porque está no, bien. Eso era lo que no estábamos tratando ¿y en de qué delimitar. tiempo? Ujú. Concilio año 2025. En tal Ok, concilio año 2023, 2024. ok, Bueno, mientras más cerradito, más enfocadita está su tesis. ok, ok. Claro que sí. Gracias, Bien, gracias. Ujú. bien, entonces ya el tema le queda claro, porque eso no hay que hacerlo más nada, más que plasmar el tema que usted escogió ahí en su hoja. Maestra, tengo una pregunta. Una pregunta, ¿Sí? Madeline, ¿será que va a preguntar lo mismo? El No tema sé, de Ángel. déjame, yo quiero, vamos a ver si es lo mismo. Ok, dale. Yo quiero saber, porque el tema de nosotros, Ujú. que nosotros escogimos, es un tema, creo que abarca, bueno, déjeme decirle cuál es el tema para entonces hacer la pregunta. Nosotros Sí. cogimos el tema que es el rol de la iglesia evangélica como agente de transformación social en el contexto contemporáneo. Ok. So, ese es un tema que ya estuve mirando y, o sea, abarca lo que, o sea, mucho. Entonces, nosotros queremos saber o si nosotros podemos hacerlo, ok, en base, yo no diría varias iglesias, pero como también hacerlo como en base a concilio, porque, por ejemplo, el rol de la iglesia cristiana evangélica eh, como agente de transformación social. En el concilio tal, en tal año. Exactamente, ok, perfecto. Usted va Gracias. a poner ahí el rol y en esa investigación usted va a hablar de el papel que tienen las iglesias evangélicas, ¿verdad? Como agente transformador en la vida social. Entonces, dentro de su tema, usted va a decir el rol que tienen las iglesias evangélicas de tal concilio.
para delimitar. Perfecto. O los hermanos de tal iglesia, porque lo pueden hacer de una sola iglesia, atendiendo la cantidad de miembros que tenga esa iglesia también. Bueno, básicamente la misma era la pregunta, si era de un solo concilio que teníamos que hacerlo. No, puede Estamos en ser la de un misma página, concilio, puede ser de un Madeline. circuito, puede ser de una Exacto. iglesia, si es una iglesia grande que tenga algunos 500 miembros, Ok, 300 miembros, lo puede hacer de una sola iglesia, de los ok, hermanos de la iglesia tal, en tal ok. tiempo. Ok, exacto, eso yo le iba a decir, porque si podemos hacerlo como usted dijo ahorita, como en un, vamos a hacerlo a nivel de concilio, porque a mí me gustaría más, porque yo no quiero enfocarme como en una sola iglesia, sino en varias y poder como tratar de Y ahí se van de unificar paseo para esas iglesias, y a visitar esas comparar, iglesias. para hacer comparaciones, exacto. Ok. Claro que sí, claro que sí. Una pregunta por acá, Sí, Yanili. sí, Con respecto a la delimitación, ajá. pues, pudiera ser también la delimitación referente a una región o un país específico. Sí, puede ser Sí en se un puede. país, claro que Porque sí. nuestro tema, o sea, nuestro tema es al de ella, es el rol de la iglesia. Este, dice rol de la iglesia evangélica como agente de transformación social en el contexto contemporáneo. Pero en el caso, De la iglesia tal, del concilio tal, de Estados Unidos, pero en el caso de una, me refiero al de la de la ¿cómo es? región norte, de la Ajá, región sur. puede, ajá, exacto. Puede ser también latinoamericana, Ahora lo que tiene que saber es cuánta iglesia va a exacto. estudiar Eso de es esas, amplio, Yanili, de muy Sí, iglesia amplio. es demasiado latinoamericana, porque oyendo todo lo que está explicando la profe, entiendo que se va a ampliar muy demasiado. grande. Entonces tienen que Ujú. decir, en el sur de Estados Unidos, por ejemplo, en el Ah, sector Manganagua, por decir, no conozco sectores del sur de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos, en el sector Manganagua. Ya yo sé que las iglesias que quedan en ese sector o en esa ujú. cuadra, no en el sur, porque el sur puede tener 80 iglesias y no le Sí, Exactamente. da 80, ya, gracias. siempre. Recuerden, mientras más centradito, mientras más enfocadito tienen el tema, más fácil se le va a hacer. Mientras más abierto lo dejan, más amplia es, van a tener mucho frente abierto y van a tener que hacer muchas preguntas de investigación para dar respuesta a todo eso que dejaron abierto. Bien, Respondiéndole, maestra, ¿sí? a este chico que puso que es amplio, tú puedes delimitar a un concilio, o sea, no hay ningún problema. Porque aunque un concilio tiene iglesias en distintas localidades, tú te vas a enfocar en ese concilio y ese concilio te puede proporcionar las informaciones en base a todas las iglesias, porque muchas veces al ser centralizado tiene informaciones. Aunque tú veas que sean en el norte, tenga, por ejemplo, en el norte haya dos iglesias, nunca tienen más de dos o tres, porque un concilio no tiene 30 iglesias o 40 iglesias en un solo sector. O sea que sí se puede delimitar a un concilio. No sé si es así, maestra. Sí, claro, lo pueden hacer para un concilio. Y porque lo que tiene que saber es cuánta iglesia tiene ese concilio y de esas cuántas iglesias tiene, cuál usted va a tomar como muestra. Ah, el concilio tiene 15 iglesias, ok, pero yo solo me voy a enfocar en 5 de esas 15. Ok, voy a hacer mi delimitación, tal concilio, y en la muestra voy a especificar que aunque el concilio tiene 15 iglesias en el sur de Estados Unidos, estaremos estudiando 5 iglesias que representa el tanto por ciento de la población estudiada, o sea, del mundo, del universo de que voy a estudiar. El universo es el concilio completo, pero voy a estudiar solo 5 iglesias, 5 pastores. Bien, y así también lo delimita más, porque quizá no pueda llegar a todos, pero si usted dice si hay 15 iglesias, yo voy a tomar 5, 8, 7, que representa el tanto por ciento de la población completa. Y de esas Exacto, iglesias tienen tanto miembro, entonces ya
ahí sí es significativo la investigación que vayan a hacer. Sí. Porque está el ejemplo de las asambleas de Dios, por ejemplo. La Exacto. Asamblea de Dios tiene no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y en regiones a nivel internacional. Si Y tú visitas el circuitales. concilio, sí, entonces ahí sí sería enorme. En el caso de la Asamblea de Dios, tendría que decir en qué circuito, circuito este, circuito norte, circuito sur, de la Concilio de Asamblea de Iglesia Cristiana, en República Dominicana, en el circuito tal. Ya ahí lo va cada vez delimitando más. Mientras más Pero delimitado yo está, escuché mejor. algo importante que usted dijo, y disculpe, usted dijo, por ejemplo, nosotros como concilio IPJ, nosotros también somos en Nueva York, está el central. Y si en caso de ello quisiera entrevistar, aunque sea una o dos iglesias de Nueva York, lo puedo hacer porque pertenecen al concilio. Claro, entonces en el capítulo 2, donde está el marco de las teorías, usted abre un acápite para colocar esa información de ese lugar. O Exacto. sea, para que se vea que ese problema nada más no se ve en República Dominicana, que los de allá también utilizan inteligencia artificial. Exacto, eso que es por eso quería. Claro. Y en el tema le pone que nada más es en un lugar específico que lo va a hacer, y en el capítulo 2 va a abrir un acápite para darnos como otra abertura de otro país, otro campo, que estén pasando por lo mismo o que utilicen las mismas herramientas. Planteamiento del problema. ¿Cómo me voy a plantear que eso es un problema? ¿Por qué es un problema ahora estudiar la inteligencia artificial? Plantear un problema de investigación es usted presentar y mostrar las características, los rasgos del tema, la situación que se está dando. Por ejemplo, tomando como punto de partida ese tema que va a estudiar María. ¿Cuál es el problema de utilizar la inteligencia artificial? Entonces, María tiene que describir aquí cuál es la situación que se da entre los pastores, entre los líderes, si el tema de ella tiene que ver con líderes, que utilizan la inteligencia artificial para preparar conferencias, mensajes, quitando importancia a la conexión de leer las escrituras directamente. Entonces usted tiene que plantear eso. ¿Cuál es el problema de utilizar la inteligencia artificial para preparar los bosquejos, para preparar las conferencias? Porque no es que sea malo, pero es que hay un problema cuando usted depende únicamente de la inteligencia artificial para hablar de algo que es del Espíritu Santo. Hay un problema. Entonces usted va a mostrar, va a describir cuál es el problema que se está dando. ¿Cuál es la situación que provoca enfocarnos tanto en la inteligencia artificial para hacer los bosquejos, las conferencias, la prédica, la consejería? Señores, hay gente pidiéndole consejo a ChatGPT. Tengo un problema con mi esposo, ¿qué hago? Exactamente, eso es verdad. Y ChatGPT le dice, bueno, agárralo y pégale el caldero en la cabeza, porque si él no entiende, ay, ya me dijo, ChatGPT me dijo, es una máquina. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? María va a plantear en su planteamiento, va a decir, bueno, mira, estudiando la inteligencia artificial que ha venido a beneficiar al ser humano, tomando en consideración que los siervos de Cristo dependen del Espíritu Santo, de una revelación fresca de la palabra de Dios constante, donde tenemos contacto con las escrituras y y por ahí ella va a explicar la importancia de las escrituras, lo importante, lo bueno de utilizar la inteligencia artificial, pero el problema de depender únicamente de la inteligencia, de decirle a ChatGPT que búscame en la Biblia que dice tal cosa y yo no saber buscarlo, no saber hojear mi Biblia. El problema que hay de eso. O sea, el estado actual de esa situación que hay, que María determinó para estudiar eso. ¿Por qué tú quieres estudiar eso? ¿Por qué tú lo quieres estudiar? Bueno, yo lo quiero estudiar porque yo me he dado cuenta que los hermanos que hacen los bloqueos con ChatGPT, un momento si se les apaga el dispositivo, se quedan sin mensaje. Porque dependen del dispositivo. O dependían de que ese bosquejo se lo hizo ChatGPT. Y no leyeron la cita bíblica y no prepararon nada y nada más dependían de eso. Es un problema. Y usted lo va a plantear ahí. Toda la problemática que se da cuando dependemos de la inteligencia artificial para trabajar las cosas espirituales. Plantear el problema es presentar una descripción general de la situación del objeto de estudio. Es con los pastores, es con los líderes. Y usted así mismo lo pone.
La persona que mencionó la rotación en las iglesias, ¿cuál es el problema que se da cuando rotan? La persona que habló de hubo otra persona de ustedes, creo que fue Joanny, que habló de las influencias ideológicas. ¿Cuál es el problema de las influencias ideológicas? Porque hay ideología de género, pero ¿cuál es el problema de que haya ideología de género? Los hijos de Cristo tenemos género también. Yo soy género femenino, hay género masculino, pero ¿cuál es el problema entonces si hay género? Pues hay un problema porque hay una falta de identidad espiritual. Pues usted va a plantear su problema. Usted va a decir, bueno, yo quiero analizar la ideología de género presentando en esta sociedad actual cómo está impactando en la mentalidad del creyente la ideología, cómo la ideología se está metiendo a las iglesias y los mismos jóvenes no tienen identidad, no tienen fundamento. Usted lo va a plantear ahí, atendiendo al tema que usted está investigando. ¿Cuál es el problema que hay? Pregúntese, ¿cuál problema? ¿Cómo? ¿Dónde se está dando ese problema? Entonces usted redacta la problemática completa, el planteamiento completo. ¿Dónde se está dando? ¿Cómo se está dando? ¿Por qué se está dando eso? Pregúntese esas 5 preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y ahí usted va a ir entrelazando las ideas. Bien. Describir, la descripción del problema siempre se recomienda una descripción precisa, no sea ambiguo, no esté poniendo conceptos y teoría y conceptos y cosas que usted misma o mismo, cuando esté leyendo ese problema, usted no lo entienda. Yo he asesorado tesis porque yo trabajo asesorando tesis y guiando a los estudiantes de manera personalizada durante su tesis, que le he dicho, ¿y cuál es el problema que tú ves ahí? Bueno, yo creía que eso era un problema. Digo, no, yo no sé. Y María así le digo, no, yo no sé. Yo estoy preguntándote que si eso es un problema. No, ay, yo no sé si es un problema. Y entonces, ¿cómo tú me estás diciendo que es un problema? Si tú no sabes que es un problema, ¿cómo tú me vas a convencer a mí que no sé de eso, de que eso es un problema? Entonces, una descripción precisa, 2 hojas, te hace 2 hojas de ese planteamiento de ese problema, con naturaleza, con magnitud. ¿Qué va a investigar? ¿Cuál es la magnitud del fenómeno? La población que afecta. Alguien dijo los líderes, los pastores, los jóvenes. Mencionaron un tema con la juventud. Entonces, en el planteamiento, dime a quién afecta eso. La identidad de los jóvenes. ¿Qué está pasando con los jóvenes en República Dominicana, en tal concilio actualmente? Que hoy usted lo ve vestido y usted cree que son metálicos también. Ahora están todos vestidos de negro. Ah, ok. Que han metido de que el mundo a las iglesias. ¿Qué parte del mundo? ¿Qué es el mundo? Porque estamos todos en el mundo. Cuestiónese que los asesores, los jurados le van a cuestionar a usted su tema. Cuestiónese. ¿Cuál problemático me da origen a mi investigación? La ideología de género de la juventud. Ajá, pero ¿y qué pasó? No tienen identidad, pero ¿qué es una identidad? Y todo eso usted lo va poniendo ahí, lo escribe. Mire, el planteamiento del problema usted lo puede escribir 4 y 5 veces. Usted lo escribe y luego vuelta a eso. Al rato, al otro día, vuelve y lee lo que usted escribió. Oh, pero mira, no, déjame arreglar esta idea mejor. Dame borrar aquí. Dame enderezar aquí. Y vuelve y lo relee otra vez. Tratando de entender lo que usted planteó. No diga, no, porque eso está claro. Eso está claro. No, ahí no hay nada claro. Usted que tiene que hacer que esté claro. Que las ideas estén claras y que usted lo entienda. Que usted entienda lo que se está diciendo ahí. Lo relee y lo vuelve y lo redacta y lo reescribe. La formulación del problema ya es más fácil porque eso es convertir su tema en una pregunta de investigación. Usted puede formular su tema de forma interrogativa, que es formulando una pregunta, agregando un prefijo por qué, cuáles, cuándo, dónde. Este tema que ustedes ven aquí, este planteamiento, el tema es factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de sociología de la Universidad Central de Venezuela.
Ese era el tema. Los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de sociología, ahí con su delimitación. Como hay que hacer una formulación del problema y yo tengo la opción de hacerla de forma interrogativa o de forma declarativa, la hago interrogativa. ¿Cuáles son los factores? ¿Ya? Esa parte de cuáles ya me convierte esa formulación, ese tema en una formulación del problema. ¿Cuáles son los factores? Si lo fuera a hacer de forma declarativa, le pondría determinar los factores, o analizar los factores que inciden y La otra parte. De forma declarativa, identificar los factores que inciden en tal cosa. Lo voy a hacer como tipo pregunta. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles? ¿Cuál factor? Pues decía los factores, ya usted sabe que tiene que poner cuáles, porque está en plural. Convierte su tema en una pregunta y lo va a hacer de forma interrogativa o en una declaración, en una afirmación y lo va a hacer de forma declarativa. No es más que presentar de forma oracional el planteamiento del problema en una forma reducida. ¿Cuáles son los factores? Porque el tema general es los factores. Entonces, en la formulación yo voy a decir, ¿cuáles son esos factores? ¿Qué voy a analizar de esos factores? Reducir el problema de forma concreta o explícita. Claro y preciso. Los factores, ¿cuáles son? Los factores, determinar cuáles son esos factores. Determinar, analizar, identificar, porque no sé cuáles son los factores que están dañando. Voy a identificar. Justificación del proyecto, esto es la importancia. Usted va a explicar los motivos para usted realizar el trabajo, porque usted cree que su tema es importante, que tiene relevancia, que va a aportar a los creyentes. ¿En qué va a beneficiarme a mí, como creyente, saber algo sobre la ideología de género? ¿Qué me motiva a mí a hacer esa investigación? Justificación, importancia. Yo decir por qué es importante. Que cuando el otro lo lea, diga, mira, pero es verdad, sí. Es importante saber de la ideología de género. Mira, yo no sabía esa parte. Mira, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Los motivos, ¿qué te movió a ti? Bueno, María decía algo cuando habló de su tema. ¿Qué te mueve a ti a estudiar eso? ¿Qué te mueve a ti a dedicar 3 o 4 meses estudiando eso? No, porque la universidad, no. ¿Qué te movió a ti a escoger ese tema? ¿Por qué tú lo escogiste? Ah, bueno, yo lo escogí porque yo creo que es interesante mirar cómo influyen en el discipulado. Para mí es importante ver cuáles son esos retos éticos del liderazgo, qué tan éticos son los líderes actualmente, los líderes, los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo influye la ideología de género en los jóvenes? Para mí es importante saber si los jóvenes están claros de lo que es la ideología de género y cómo se ven afectados en los círculos pequeños en los que se desenvuelven. ¿Qué cosas aceptan? ¿Qué cosas no aceptan? La justificación, decir por qué es importante eso. Porque yo le puedo decir, no, para mí eso, yo no le doy importancia a eso. No, espérate, no, eso tiene una importancia, profe, porque mire, eso es así, asado, y yo creo que es así, y es asado, y no está sancochado, es así. Y digo, pero mire, ¿verdad? Es importante, sí, realmente. Esa es la justificación. Hay diferentes tipos de justificación, pero en sentido general, lo que van a buscar es explicar por qué y qué aporte usted va a dar. Porque está bien, ya usted sabe por qué es importante. ¿Y qué aporte tú vas a dar a la comunidad de creyentes, a la juventud, con ese tema que tú estás estudiando? ¿Qué aportes me vas a dar? No qué conclusiones, no. Oiga bien, yo no dije qué conclusiones. Dije qué aportes. ¿Cómo va a aportar eso a la identidad de la juventud? Estudiar la ideología. ¿Cómo va a aportar? ¿Qué va a aportar María
diciendo que los pastores utilizan la inteligencia artificial para hacer los mensajes, la conferencia. Está bien, es importante, pero ¿qué tú vas a aportar con eso? A los líderes, ¿qué le vas a aportar? Ah, mira, yo quiero aportarle que yo entienda que hay una dependencia, que es importante, que hemos ido avanzando, pero que el Espíritu Santo tiene que ser sine qua non en la ecuación del creyente. Ah, ok. Mira, va a aportar en esa área. Justificación, dame razones de por qué tú estás estudiando eso, por qué tú vas a investigar ese tema. Bien, preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, por eso yo le decía que usted tiene que cuestionarse, cuestionar cómo, por qué, dónde, cuándo va a pasar, quién va a pasar, quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer. Por ejemplo, si usted va a hacer un moro de guandule para la familia, usted tiene que saber si en su familia le gusta el coco, si no le gusta el coco, a quienes sí le gusta, a quienes no le gusta. ¿Para qué? O voy a decir, bueno, yo voy a hacer 1 libra con coco y 2 libras sin coco, porque hay una cantidad de personas que no le gusta el coco. Ah, pero ¿por qué no le gusta? Porque le da descompostura en el estómago. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Va a ser en la casa de María, en la urbanización no sé qué? Ok. ¿Quiénes van a ir a comer? Los sobrinos, los primos y los nietos de mamá fulana en la casa de María. Ok. ¿Quiénes van? Ok. ¿Los hijos de quiénes? De fulana, Perencejo y Mengano. Muy bien, un moro. ¿Un moro con qué vamos a comer? Con pollo. ¿El pollo es guisado o es a la plancha o es qué? ¿Qué? Investígame. Para cuando digan, hay una comelona en la casa de María, todo el mundo dice, vamos para allá. Cuando María hace su moro, hay que chuparse los dedos. Pues usted se va a hacer preguntas. Preguntas, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo pasa? ¿Para qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la consecuencia? Si siguen utilizando la inteligencia artificial, ¿a qué consecuencia lo va a llevar eso? Ah, un enfriamiento, porque entonces no le dan apertura al Espíritu Santo, de que trabajen ustedes, porque todos se lo dejan a ChatGPT. Ah, ok. ¿Qué? Pertenece a un grupo, a los líderes, a los pastores. Preguntarse, así se hacen las preguntas de investigación, dando respuesta a su tema, porque esas preguntas de investigación, que normalmente en grado de monográfico algunas 10 preguntas, no más, tienen que dar respuesta de su tema. Esas preguntas tienen que ir dándole respuesta a su tema. Si es la ideología de género, usted tiene que preguntarse cómo afecta la ideología, cuáles son las consecuencias de no tener identidad en Cristo para la juventud. ¿Qué causa que los jóvenes no tengan identidad? ¿O qué causa que acepten la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué tanto afecta a las iglesias? ¿Cómo se ha adentrado? Esas son preguntas de investigación para dar respuesta a su tema. Normalmente en grado se elaboran unas 10 preguntas, porque después esas mismas 10 preguntas, en el caso de que usted esté haciendo una investigación de campo, son las preguntas que usted va a convertir en cuestionario para que los pastores, los jóvenes, los líderes, los miembros de X concilio le den respuesta a esa investigación que usted está haciendo. ¿Me siguen la idea? ¿Siguen la secuencia? Esas preguntas, después usted la va a convertir en respuestas, en pregunta con respuestas. Sí, no, dependiendo si utilizan la escala de Ritter para, eh, para dar respuestas a esas preguntas suyas, del 1 al 5 y así. Pero las preguntas de investigación son para dar respuesta a su tema, de ahí se desprenden. Es como usted desglosar su tema, preguntándose qué
¿Cómo puedo saber a quién voy a beneficiar, con cuáles consecuencias, cuáles son las causas y demás? Vamos a ver, dentro del tema, vamos a ver a quién vamos a escoger, que me diga su tema. Vamos a ver, aquí tengo aquí en esta lista Carolina Fisher. Aquí presente. Muy bien. ¿Cuál es su Dígame. tema? Yo estoy con Giovanni, déjeme leérselo, y estamos trabajando con la influencia de la ideología de géneros en la cosmovisión, permanencia de jóvenes cristianos en la iglesia local. Ok. ¿Qué Ujú. pregunta? ¿Qué pregunta podría usted hacerse de esa ideología? Vamos a ver. Primeramente, yo tengo en mis notas, Ok. ¿qué es una ideología? Como lo dice la palabra, es una idea que se ha construido en la sociedad. Después diría, ¿por qué? Después y estas preguntas también, según usted iba hablando, me llegó a la mente porque nosotros queremos dirigirnos a los líderes, a los pastores. ¿Qué haría usted con un joven que cree en tal ideología? Porque hay varias. Hay Exacto. dentro de la ideología de ¿Cómo lo voy a género. tratar? Exacto, porque esa es la problemática. Según lo que estamos hablando, ya yo entendí que la problemática de este tema es, ¿qué usted haría dentro de su iglesia con un joven que entiende que su género es diferente a lo que Dios creó en la Biblia? Se supone que somos cristianos, que estamos dentro de una iglesia creyendo lo que el Padre nos ha enseñado. Esa es nuestra parte, el punto de partida. Pero este joven tiene otra ideología, formado por otros aspectos, pero viene a su iglesia. ¿Cómo usted lo trataría? ¿Qué usted haría? Eh, Basándome en las preguntas que están ahí, ¿qué haría? ¿Cómo lo trataría? ¿Cómo desde un punto, déjeme ver lo que yo tengo escrito aquí, que me está llegando algo muy importante. Dame un minuto. Ok, es importante abordar que el tema por la permanencia de la juventud en las congregaciones depende de la capacidad de la iglesia para dialogar con las realidades culturales de manera comprensiva, respetuosa y aceptativa. A este joven es como si fuera inyectarle, enseñarle la verdad que es la realidad bíblica, no la ideología que viene de una idea. Tenemos que buscar la base de dónde viene esta idea. Exacto. ¿Es, es una ¿Cuándo, realidad o no? cuándo empezó ese concepto? ¿Quién lo empezó? Ujú, ¿Bajo qué movimiento se empezó? ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser. ujú. Esa ideología de género, ¿quiénes son los precursores de ese concepto de ideología? ¿A raíz de qué surgió eso? Repito, Exacto. ustedes tienen que cuestionarse. Ustedes mismos, entre ustedes compañeros, se cuestionan. Los tres que formen parte del mismo grupo, los cuatro, dos, lo que estén haciendo el trabajo. Y vamos a preguntar, y vamos a ver, ¿y qué será? ¿Y cómo es esto? Para que puedan formar el capítulo 1 de forma robusta. Cuando usted hace un capítulo 1 así, bien detallado, con todo, ya el capítulo 2 es pan comido, porque el capítulo 2 es el marco teórico. Oiga bien, es teoría lo que usted va a buscar en el capítulo 2. Usted va a buscar estrategia, va a buscar información en el internet, en la biblioteca digital, en biblioteca física, en otras tesis, planteamiento de otra gente, si trabajaron esos temas, si se han trabajado a nivel teológico o a nivel secular, si hay alguna tesis de psicología, por ejemplo, que estudia la conducta del ser humano, que tiene que ver con eso en el marco oiga bien, teórico, teoría, usted no sabe si es verdad, porque son teorías. Entonces, en el marco teórico, usted va a plantear teorías en relación a la ideología de género, en el caso de Carolina, ¿verdad? Que trabaja ese tema. Las teorías que hay sobre
ideología de género? ¿Cuánta ideología hay? ¿A qué se refieren? ¿Qué plantea cada uno? Ah, bueno, mire, hay diferentes tipos de ideología, ajá, pero ¿qué plantea? Hay diferentes tipos, está bien, pero ¿cuáles son esos tipos que hay? Porque no me puede dejar la investigación. Hay autores que dicen, no, 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 ¿qué autor dice? ¿Cuál autor lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Quién dijo que él lo dice? O sea, el marco teórico. ¿Existen posturas? ¿Cuáles son esas posturas? ¿Dónde tú leíste que existen esas posturas? Yo leí un documental que decía que la ideología de género, eso no es nuevo. Ajá, ¿cuál documental leíste eso? ¿En qué año se escribió ese documental? ¿Quién lo escribió? ¿Qué fundamento tiene el que escribió? ¿Qué moral científica para hablar de ese tema tiene esa persona que escribió? Porque en la web hay de todo. Todo lo que está en la web no es verdad, y menos en el caso teológico, bíblico. Entonces, para buscar en el Internet, bibliotecas digitales, para elaborar el marco teórico, que es el capítulo 2, no se vaya a una sola fuente. Cuando usted busque un tema en el Google, por ejemplo, o en Google Academic, que ahí hay muchas tesis que han subido, que le puede servir a ustedes como antecedentes. Hay dos tipos de antecedentes: los antecedentes técnicos y los antecedentes históricos. Los históricos de esas otras tesis que han trabajado parte de lo que yo estoy desarrollando ahora. Bien, entonces, el Internet, no escoja lo primero que le aparezca. Use Google Escolar, Google Academic, Microsoft Academic. Filtre los artículos, vea en qué año. No ponga artículo y libro de 10 años que lo escribió Tutankamón por allá atrás. No. En los trabajos de grado, mínimo de 10 años hacia abajo, la fuente que ustedes van a colocar. Estamos en el 2025, usted puede colocar fuente del 2020, del 2018, 2015 para acá. No me ponga una investigación, digo no me ponga, yo no soy de los jurados, digo así por una expresión. No me cite un autor que escribió en el 2000. 25 años atrás las cosas eran muy diferentes a como son ahora. 25 años atrás estaba yo celebrando los 15. Ay, papá Dios, chancea a tu hija, por favor, papá Dios. 15 años atrás la cosa estaba muy diferente. ¿Cómo te me va a poner un libro de 20 años atrás, cuando no existía ni siquiera ese concepto de ideología? O estaba era dando su pinino al pasitito. Maestra, perdona que interrumpa, eso de género antes solamente se trataba de si era femenino, género femenino o si era género Masculino. masculino. Ahora hay hasta no binario. Sí. Ahora hay que parecen caballos, lo que se creen pollitos, lo que se creen silla. Entonces no me ponga un documento de cuando nada más eran varón y hembra, porque hasta ahí estaba bien, hasta ahí estaba todo bien. Varón y hembra, pues eso dice la Biblia, que fue varón y hembra que lo creó, ¿verdad? Entonces busquen información de 10 años para acá. 10 años como el tope, pero de 5 años, de 7 años. Si van a buscar en bibliotecas digitales, información, en Dialnet tienen que tener cuidado, porque ahí todo el que quiere escribir, escribe. Y ponen muchas cosas erróneas. También usted lea con lógica, que se contradicen ellos mismos, que va en contra de las escrituras. Usted puede poner postura también que vayan en contra de las escrituras y plantear con argumentos. Recursos teológicos, técnica de búsqueda, ¿cómo usted busca? Escriba palabras clave de su tema. Si usted va a buscar antecedentes técnicos, antecedentes históricos, o sea, de la historia de su tema, antecedente histórico, la historia de su tema, antecedente, cuándo surgió, cuándo tuvo, en el caso de María, el auge de la inteligencia artificial, cuándo fue que empezamos a usar tanto internet. Dios mío, ¿por qué antes uno
sin internet funcionaba. Ahora uno no puede salir a la calle sin internet. Si ese paquetico se acabó, hay que poner una recarga corriendo. La gente que no paga plan, porque no puede andar incomunicado. ¿Cómo incomunicado? ¿Tu teléfono no tiene minutos? No, la gente si está sin internet se siente incomunicado. ¿Cuándo empezó ese auge? ¿Cuándo empezó a tomar fuerza? Palabras claves de su tema, busque en Google Academy, use comillas, use palabra exacta para ver lo que le trae. Si va a utilizar inteligencia artificial, que es permitido, en las investigaciones son permitidas utilizar inteligencia artificial, pero tiene que documentar en la bibliografía que hay información ahí que pertenece exclusivamente a la inteligencia artificial. Usted tiene que especificar, porque si no, usted estaría plagiando información y eso es penalizado. No tiene ética de investigador. El investigador tiene que tener ética a la hora de abordar un tema. Usted va a utilizar la idea de otro autor, diga que esa idea no es suya, que esa idea es de otro autor. Tal autor plantea esto, esto y esto, pero consideramos esto, esto y aquello, partiendo de esta idea, aportamos esto, esto y lo otro. Pero diga que la idea principal no es suya. Entonces ahí usted va formando el marco teórico. Sea cuidadoso a la hora de buscar información, porque en Google todo el que quiere escribir escribe. Y todo el bonito sube un artículo de fe y no de fe. Social y no es sociólogo. Bien, busque por lo menos 3, 4 artículos académicos. Ustedes, esto no es por fe. Esta es una investigación académica. Esto no es de que, sí, profe, porque que la unción no está en la inteligencia artificial. ¿Y qué pasó? Pues yo por remeniarme y decirte a ti Rambo soba la bazuca, predicando tu mensaje de inteligencia artificial. ¿Y cómo tú lo vas a ver? ¿Me va a juzgar? Entonces, esto es académico, rigor académico, argumentos académicos. Bueno, vamos a ver. Preguntas hasta ahora. Preguntas. Porque si yo me limito a decir que en español es inconveniente. Maestra, una pregunta. En el marco Adelante. teórico, claro, como es teórico, ahí se abarca todo lo que es teoría. Pero dentro del marco teórico, nosotros solo hablamos de historia o también hablamos de definiciones. Por ejemplo, Sí, a mí me toca lo que es investigar sobre la inteligencia artificial generativa. Yo tengo que definir lo que es la IA, ahí yo pongo la historia, ahí yo conceptualizo, ahí yo pongo el significado de cada palabra. Y también ahí yo debo incluir la historia del concilio, cómo surgió el concilio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? sí, correcto, porque el marco teórico conceptual tiene una parte que es conceptualización de conceptos y tiene una parte de contextualización del contexto de tu tema. Ujú. Ok. Si tú estás haciendo de un concilio, la historia de ese concilio Ujú, ujú, ujú. y de ese tema, la historia. Por eso es concepto y contexto y tiene una parte de planteamientos históricos que usted va a plantear, teóricos. Va a plantear todos los autores que han escrito de ese tema, si hay algún postulado, si hay alguna teoría, lo va a plantear y hay otro acápite, creo que lo tengo por ahí en una plantilla, un acápite donde usted va a decir, ya usted planteó el teórico y usted qué dice. O sea, mi opinión personal. Su opinión de ese Ujú. aporte que hizo ese teólogo, por ejemplo, en el caso de ustedes que son temas de teología, ese teólogo que habló de eso, ¿qué usted cree de eso? ¿Cuál es su opinión? Y usted lo plantea, que se llama análisis de las teorías. Ya, ok. Hay un acápite que son el planteamiento teórico, ¿verdad? De todas las teorías, y hay otro acápite que se llama análisis de esas teorías. Y el análisis es usted que va a dar su opinión de esa teoría que se está planteando.
Por eso usted ven aquí, dice teorías y dice conceptos. Hay otro que es contexto. Hay dos tipos de, están los contextuales y están lo histórico, lo análisis. Usted tiene que hablarme de la historia de de su tema, de la historia de su concilio o del lugar donde usted lo está haciendo. Y de buscar si hay otras investigaciones que se han hecho de su tema. Sí, correcto. No, y ahí también hablar de la historia de la IA, cuando De surgió. la IA, cuándo surgió, cuándo tuvo como su mayor auge, porque Ujú. estamos disfrutando, pero todavía esto va a seguir avanzando, ¿eh? Sí, sí, es amplio. Yo Mire, estaba ya, investigando y es eh, amplio, muy amplio. cómo se llama? Hay una, yo creo que de iPhone, ay Dios mío, que lo ponen mucho en las casas, Siri, o Alexa, Alexa, Alexa. Alexa. Alexa, prende la luz. Alexa, pon música. Alexa, levántame a tal hora. Alexa, dime tal cosa. Señores, antes usted usaba el despertador, ese relojito. Ti, 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 ti. No, ahora hay aplicaciones. Aquí hay una aplicación, déjeme contarle esta. A las 7 de la mañana en mi casa hay una alarma que suena porque mi niño pequeño va al colegio y dice así mismo: hora de levantarse porque Axel va para el colegio. Oye la alarma. Con mi primer hijo era con el ti, 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 ti que yo me levantaba. Ahora no. Un día me he quedado dormida, me levanté a orar y como se me olvidó que después de la oración yo lo que me voy a bañar, volví y me subí a la cama. Cuando yo escuché que esa alarma dijo, Axel va para el colegio, ay, santo Jesucristo, el corredero aquí adentro. Porque cuando esa alarma suena son las 7 de la mañana y ya yo debo de ir prendiendo mi vehículo para irme para el trabajo. Pero ya me está la inteligencia, ya me dice que Axel va para el colegio. Antes no era así. Entonces vamos avanzando. Tenemos que tener en el caso de María eso muy en cuenta. Bueno, vamos a finalizar por el día de hoy con esta plantilla sobre el marco teórico, que es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede ser vinculado con el tema en cuestión de su investigación. Es un producto de mayor relevancia donde el investigador empieza a plasmar parte de lo investigado. ¿Cuáles son las funciones que tiene el marco teórico? Que es el capítulo más amplio que tiene su monográfico, el más amplio. Porque el capítulo 1 lleva algunas 10, 15 páginas, pero el capítulo 2 lleva 30 o 25, 40, dependiendo la cantidad de páginas que vaya a tener su monográfico. Un monográfico no debe exceder las 110 páginas, y eso es demasiado. 110 es demasiado para un monográfico. En tema general, el capítulo 3 lleva como algunos 10 páginas o menos, igual el capítulo 4. Imagínense, si el primero lleva 15, el tercero 10 y el cuarto 10, hay lo que hay 35 páginas. Y si usted tiene 80 páginas, las otras pertenecen al capítulo 2. María, Una pregunta, eso mismo, yo quería preguntarle ahorita cuántas páginas debe tener el monográfico. Y si nosotros queremos, yo me imagino, claro, que sé que va en el anexo, pero no, nosotros no podemos poner imágenes y encuestas dentro del mismo desarrollo, tiene que ser en el anexo. solo en el anexo. Y en Ujú. el capítulo 1.5, que son las preguntas de investigación, ahí usted va a plantear las preguntas. Pero dentro del documento no deben colocar cuestionario ni preguntas como tal. Eso usted lo elabora como un anexo y lo coloca detrás, porque usted lo va a aplicar y solo va a colocar gráficos en el capítulo 4. Y en el anexo usted me va a decir, mire, estas fueron las preguntas que yo apliqué. Por eso usted ve esas gráficas, porque yo apliqué esas preguntas.
Preguntas en pregunta de la investigación y en los anexos. Es que van preguntas únicamente. Como un cuestionario, ¿eh? Porque dentro del desarrollo usted se hace su preguntita y pone, y puede plantear una pregunta para dar respuesta ahí mismo, porque usted es el investigador. Cantidad de páginas, lo recomendable para un monográfico, 80 páginas, no más, porque sería muy grande. Otra pregunta, maestra, disculpe. No es tiro y retiro, ¿verdad que no? No, Es solamente tiro. solo tiro. Ok. Solo tiro y al momento de empastar se hace en hoja de hilo. Hoja de hilo que De se vea hilo mucho blanca. Ok. blanca, que se vea todavía más delicado. Las imágenes en hoja blanca para que puedan, si tienen la oportunidad de ponerla satinada, pero mejor hoja de hilo, porque entonces usted tiene que dar una explicación a cada gráfica. Entonces, hoja de hilo es lo recomendable, porque las hojas de máquina normales son muy blandas. Y al momento de la máquina colocar la tinta, se ponen, no se ven bonitas. Se ven feas, como Se ven arrugadas. fea, como Ujú. arrugadita, como la Ujú. tinta, como fea, se ve fea. Y usted no va a querer presentar un trabajo feo. Usted se va a tirar foto con esa tesis. Tiene una cosa bonita, delicada, a la altura de un profesional. Bien, preguntas. Este es el momento de preguntas. La semana próxima vamos a seguir desarrollando el marco teórico completo y el marco metodológico. El marco metodológico es sumamente sencillo. Ahí sí se le permite a usted copiar y pegar. Pero tiene tan poquita información que diga usted, pues, copia y pega eso de la muestra. Vamos a ver la fórmula para analizar la muestra, cómo seleccionar la muestra que va a estudiar, qué tan significativa puede ser. Eso lo vamos a ver la próxima semana y vamos a desglosar el marco teórico completo y el marco metodológico. Hoy ya iniciamos con la parte conceptual, marco teórico, ¿verdad? Pero la semana que viene vamos a ampliar, mira, un poco más los antecedentes, cuáles son. Ya les mencioné que hay dos tipos, que atiende a cada uno de los antecedentes, cómo elaborar este marco teórico, cómo crear su hipótesis, ¿verdad? Los antecedentes, las bases teóricas, las definiciones. Hay que buscar definición en el diccionario, definición en Google, y crear usted un concepto de esas definiciones, cada uno, la función que tiene el marco teórico, los cuadrantes, cómo hacerlo, el contextual, recuerdan que les mencioné, contextualización del contexto, del espacio, del lugar donde usted lo va a hacer. Si es del concilio, la historia del concilio. Todo esto y mucho más lo vamos a ver la próxima semana en los antecedentes técnicos históricos, los técnicos, las investigaciones que se han hecho de ese tema, si hay a nivel nacional, a nivel internacional, si tienen que trasladarse a la biblioteca, por ejemplo, a la católica, que trabaja muchos temas teológicos, también a UNEF, si se tienen que movilizar. Lo vamos a ver la próxima semana, si Dios así lo permite, y vamos a hablar de los análisis de los conceptos. ¿Cuáles conceptos son los que voy a poner? Desglosando el tema principal que usted tiene, los análisis de la teoría, cómo analizo yo una teoría, el planteamiento eh, teórico, asimismo 2.5, planteamientos teóricos, análisis de las teorías, todo eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana, si Dios lo permite, y el marco metodológico. Hasta este momento, dudas, pregunta o aclaración y aporte, hágalo ahora que hemos concluido. Ay, pero qué chulo. Cuando hacen ese silencio así, yo digo, bueno, señor, están entendiendo todo, porque yo lo entiendo así. No, si tienen alguna pregunta, igual ustedes saben que por el chat
También pueden hacer preguntas en el WhatsApp una vez que si están trabajando con su tema y están confundidos en algo, me lo pueden dejar por ahí por el chat, que justamente por ahí les respondo y puede servir como retroalimentación para los demás también. Bueno, si no hay aportes o preguntas, es cuanto por el día de hoy. Nos reencontramos la próxima semana, si Dios así lo permite, una vez más, pero en el tercer encuentro de este programa de asesoría de tesis para la universidad, Nuestro Pacto Internacional, en un programa de licenciatura en teología. Para mí siempre será un honor compartir conocimiento con ustedes, reconociendo que el maestro por excelencia y el que tiene la verdad absoluta se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta una próxima. Buenas noches. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Buenas bendiciones. Igual de.